Bueno, eh, buenas tardes a todos. En el día de hoy haremos la última clase del módulo uno del curso. Como ustedes recordarán, en la clase anterior estuvimos estudiando los aspectos o los requisitos que tenían que ver con la exposición ocupacional y la exposición del público dentro de las exposiciones, las situaciones de exposición planificada que están contempladas en la norma UE 100. En el día de hoy vamos a hablar de los requisitos relativos a la exposición médica que también están contemplados en la norma UE 100. Y el objetivo es que ustedes conozcan las particularidades de la aplicación de los principios de protección radiológica en el caso de las exposiciones médicas, según se establece en la norma UE 100, eh, y a través de ello los requisitos relacionados con este tipo de exposición, la exposición médica. Haremos una pequeña introducción, hablaremos de las responsabilidades relativas a la exposición médica. Ya hemos hablado de responsabilidades de los representantes legales, pero relativas a la exposición ocupacional y del público. Hablaremos de la justificación de la exposición médica, de la optimización de la exposición médica y los principales aspectos que se toman en cuenta para garantizar precisamente la optimización de las exposiciones médicas. Volvamos de nuevo a recordar qué cosas se incluyen dentro de los tipos de exposición médica. Recordemos que la exposición médica incluye la exposición que recibe un paciente en el curso de su diagnóstico y tratamiento médico odontológico, incluye la exposición que sufre un acompañante que brinda apoyo o bienestar al paciente durante la realización de un procedimiento en el cual el paciente que él acompaña pues sufre la exposición médica, e incluye también la exposición que sufren los voluntarios durante la realización de investigaciones biomédicas, quiere decir, durante la realización de un protocolo de investigación biomédica. Retornando a esta tabla mediante la cual un poco graficamos cuáles son los tipos de exposición que aplican en las diferentes situaciones de exposición, pues estaremos hablando en la clase de hoy de la exposición médica que aplica solo dentro de las situaciones de exposición planificada, no dentro de las situaciones de exposición de emergencia y por supuesto mucho menos en las situaciones de exposiciones existentes. Quiere decir, no se concibe la exposición médica fuera de las situaciones de exposición planificada. No se puede confundir exposición médica con práctica médica. La exposición médica ya la definimos anteriormente y sabemos lo que es. Práctica médica es más amplio. Es el uso de las radiaciones en diferentes tipos de procedimientos, de manera que dentro de la práctica médica podemos tener situaciones de exposición de emergencia, pero eh, incluso, ¿por qué? Porque podremos tener emergencias que afecten a trabajadores y a público, a exposición ocupacional y exposición del público. Sin embargo, el tema de las, eh, de los incidentes o accidentes que impliquen a los pacientes, pues se examinan dentro de las situaciones de exposición planificada. Lo primero que habría que dejar claro es que respecto a las exposiciones médicas,
los representantes legales tienen determinadas responsabilidades directamente vinculadas con este tipo de exposición. En ese sentido, el artículo 167 de la norma OIE 100 dicen que los representantes legales son responsables para que ningún paciente sintomático o asintomático se someta a exposición médica a menos que exista la solicitud de un médico que se le llama el médico prescriptor. Quiere decir, antes que nada debe existir la solicitud de un médico prescriptor respecto al procedimiento radiológico. Aquí dentro del procedimiento radiológico es muy general el término, se incluye cualquier procedimiento de radiodiagnóstico, de radiología intervencionista, de medicina nuclear, incluso también de radioterapia. Todo esto, la norma lo consideran procedimientos radiológicos. Y entonces lo primero que tiene que haber es una solicitud por un médico que haya facilitado información suficiente para demostrar que la exposición es necesaria. Y a ese médico le vamos a llamar médico prescriptor. Este puede ser un médico cabecera, este puede ser un médico general, puede ser cualquier especialidad médica que considere que es necesario hacer un determinado estudio o tratamiento con el uso de radiaciones. De manera que eso no puede faltar. Ahora, la exposición médica también tiene que ser justificada mediante la consulta entre el médico que aplica el procedimiento radiológico, que ya este es un radiólogo, este es un médico nuclear, un oncólogo radioterapeuta, etcétera, y el médico que solicita el estudio, el médico prescriptor. De manera que la exposición solo se justifica si en la consulta entre ambos, esta consulta a veces no es física, sino es a través de la información que brinda el médico prescriptor. Bueno, si al evaluar la información que brinda el médico prescriptor, el médico que ejecuta el procedimiento considera que efectivamente el procedimiento es lógico que se lleve a cabo. Si el médico ejecutor del procedimiento considera que el procedimiento no va a aportar nada, pues entonces tendría que, en consulta con el médico prescriptor, definir si el procedimiento se hace o no se hace. También el representante legal debe garantizar que la exposición se haga a menos que un médico que aplica el procedimiento radiológico haya asumido la responsabilidad respecto a la protección radiológica de ese paciente. Quiere decir, el estudio puede estar justificado, pero alguien tiene que, algún médico ejecutor, que este es un radiólogo, repito, un médico nuclear, un médico, un oncólogo radioterapeuta, en fin, quien realice el procedimiento, tiene que asumir esa responsabilidad por la protección radiológica de ese paciente. Y además, se haya informado al paciente o al tutor del paciente de los riesgos y beneficios que proporciona el procedimiento. Esas son cuatro cosas que no deberían nunca faltar a la hora de ejecutar un procedimiento, y el representante legal tiene que crear las vías para que eso se lleve a término. También es responsabilidad del representante legal que ninguna persona sufra la exposición médica como parte de un programa de investigación biomédica, a menos que la exposición haya sido aprobada por un comité de ética, la autoridad reguladora en fin, los mecanismos de aprobación de estos tipos de programas de investigación que están vigentes en el país y que tiene definido el Ministerio de Salud. Y también
los representantes legales son responsables porque ninguna persona sufra exposición médica en calidad de cuidador o acompañante a menos que haya recibido información pertinente y se le proporcionen medidas de seguridad. Por eso cuando, por ejemplo, un padre o un tutor acompaña a un niño pequeño a hacerse un determinado estudio de radiológico, pues, y se expone por ese concepto, nosotros, el representante legal debe crear los mecanismos para que esa persona sea instruida de los riesgos que hay y además le proporcione un delantal plomado, un protector de tiroides, en fin, según corresponda a lo que requisitos de protección radiológica que lleve ese estudio. También los representantes legales deben asegurar que el personal médico que aplica el procedimiento, los físicos, médicos, los tecnólogos, todo, en definitiva, todo el personal, todo el profesional de salud que pueda cumplir determinadas funciones, asuma responsabilidades específicas que le competen en función de la protección radiológica del paciente. Y en particular, solo lo hagan si están especializados, quiere decir, están reconocidos por un órgano profesional o por el Ministerio de Salud en la esfera pertinente, cumplen los requisitos respectivos en relación con la enseñanza y capacitación en materia de protección radiológica establecido por la autoridad reguladora. Por eso que en determinadas prácticas la autoridad reguladora entrega autorizaciones individuales a los profesionales que ejecutan algunas de estas actividades, los físicos, por ejemplo, y los médicos en algunas de las prácticas. Y además que la autoridad reguladora ha sido debidamente informada por escrito de las responsabilidades que ostentan cada uno de estos profesionales. Por eso, en muchas prácticas, las de mayor riesgo, se pide un programa de protección radiológica, que se presente un programa de protección radiológica donde se definan precisamente las responsabilidades del personal que está involucrado. También el representante legal debe garantizar que los médicos que aplican procedimientos radiológicos al realizar o supervisar dichos procedimientos hayan asumido la responsabilidad de garantizar la protección y seguridad radiológica general de los pacientes durante el procedimiento, todas las etapas del procedimiento y que además eso lo hagan en cooperación con otros profesionales que son importantes a la hora de aplicar estos procedimientos, como puede ser en algunas prácticas físico-médicos, bueno, los tecnólogos prácticamente en todas las aplicaciones y además los en algunas prácticas como medicina nuclear, por ejemplo, otros profesionales pueden también cooperar a la protección radiológica del paciente, como son los radiofarmacéutas, por ejemplo, o las enfermeras que realizan determinadas operaciones dentro de un servicio de medicina nuclear. Además, los representantes legales deben garantizar que los médicos que aplican los procedimientos radiológicos, los físicos, los tecnólogos, todo el mundo que participa en eso haya recibido capacitación y haya demostrado que está capacitado para poder cumplir sus funciones dentro de los procedimientos radiológicos en que ellos están involucrados. Eso es también muy importante y el representante legal no puede emplear a cualquiera como médico o como físico médico o algo así. Él tiene o como tecnólogo, él tiene que verificar que efectivamente estas personas tienen las competencias para desempeñarse
en esas funciones. Además, el representante legal debe garantizar que se cuente con suficiente personal médico y paramédico. ¿Por qué? Porque si no hay suficiente personal, probablemente no se puedan cumplir todas las funciones que deben cumplir estos profesionales. Entonces, eso es un elemento no solo desde el punto de vista de protección ocupacional, es también un elemento importante desde el punto de vista de protección del paciente. En el caso de los usos terapéuticos de las radiaciones, ahí habría que mencionar fundamentalmente radioterapia, medicina nuclear terapéutica, incluso intervencionismo. Se debe, se debe contar, se debe garantizar que todo el proceso esté de alguna forma supervisado, implementado, cumpliendo determinados requisitos que son de las competencias que tienen que cumplir los físicos médicos. Por eso en estas prácticas se exige la necesidad de contar con físicos médicos en la normativa. Después lo vamos a ver en el módulo 2 en qué prácticas son. Y en cualquier caso, incluso en las prácticas que tienen que ver con nada más con el diagnóstico y los procedimientos intervencionistas, pues se exige que algunas actividades específicas, como son la calibración de los equipos, la aceptación y puesta en servicio, la implementación de un programa de garantía de calidad, sean bajo la supervisión de un físico médico. Quiere decir que aquí la figura del físico médico es muy importante para la protección radiológica de los pacientes, porque obviamente si estos equipos no están bien calibrados, no están sometidos a un programa de garantía de calidad, etcétera, pues entonces difícilmente pueda garantizarse la protección radiológica de los pacientes. Y por supuesto también que se cuente por escrito con una asignación de responsabilidades de las personas que van a participar en los diferentes procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Como vemos, el representante legal que ya tenía muchas responsabilidades asignadas por la norma respecto a la protección radiológica ocupacional y el público, también tiene responsabilidades muy importantes relacionadas con la protección radiológica del paciente o la exposición médica, como también se le dice. Ahora, ¿cómo se aplican los principios que vimos de justificación y de optimización y de limitación de dosis dentro de la exposición médica? Recordemos que el principio de justificación decía que no será autorizada ninguna práctica a no ser que se demuestre que la misma produce mayores beneficios que los riesgos por radiación que puede causar. Esto es muy claro para la exposición ocupacional y del público, pero para la exposición del paciente se parte por el hecho de que estos procedimientos van dirigidos básicamente a salvar la vida de los pacientes, ya sea un buen diagnóstico, un buen tratamiento puede llegar a salvar la vida de los pacientes. Entonces, ¿cómo aplicar este principio de la justificación? Bueno, el principio de la justificación en la exposición médica tiene tres niveles. Un primer nivel que tiene que ver con la justificación de la práctica en general respecto a los riesgos que puede, por radiaciones que puede tener involucrada. En general, es ampliamente reconocido que la medicina nuclear, el radiodiagnóstico y la radiología intervencionista, por ejemplo, son prácticas que tienen muchos más beneficios para los pacientes, para la exposición médica, que riesgo. Obviamente tienen riesgo, pero los beneficios superan muchísimo. Y eso es en más de 100 años que hace que se utilizan
las radiaciones de alguna forma en estas prácticas. De manera que el primer nivel de la justificación parte por está enunciado muy bien en el artículo 172 de la UY 100 y dice que los representantes legales deben garantizar que la exposición médica estén justificadas y las exposiciones médicas se justifican sopesando, por una parte, los beneficios diagnósticos y terapéuticos previstos y por otra parte, el detrimento por radiación que pudieran causar, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos de técnicas alternativas. ¿Por qué? Porque si usted en una determinada patología, usted pudiera obtener una imagen de ultrasonido que le es suficiente para el diagnóstico, por ejemplo, de una determinada patología, usted no tendría por qué recurrir a las radiaciones ionizantes, porque supuestamente las radiaciones ionizantes tienen un riesgo que conocemos, está asociado a toda la dosis de radiación que se dé. Ahora, el segundo nivel de justificación dice que no basta con que la práctica en general esté justificada, sino que los procedimientos en particular que se vayan a realizar también deben estar justificados, atendiendo al avance del conocimiento científico. Quiere decir, estas tres prácticas están muy justificadas en sentido general, pero dentro de ellas hay determinados procedimientos que pudieran en un momento determinado no estar justificados. Y en ese sentido, el artículo 173 dice que la justificación genérica de un procedimiento radiológico correrá a cargo del Ministerio de Salud conjuntamente con las sociedades profesionales competentes, teniendo en cuenta precisamente los adelantos científicos tecnológicos. Quiere decir, estos son los famosos protocolos. Quiere decir, el Ministerio de Salud será responsable de conjunto con las organizaciones profesionales en establecer protocolos o aceptar determinados protocolos internacionales, porque no tenemos que inventar la rueda, que existan en otros lugares como válidos para ser utilizados en los pacientes en el país. Y yo ya había puesto el ejemplo en una clase anterior de, por ejemplo, el procedimiento de radiosinobiortesis, que es un procedimiento de medicina nuclear con el uso de fósforo 32, que fue en un momento estuvo justificado. En la actualidad probablemente ese tipo de protocolo no esté justificado en Uruguay, atendiendo a que hay otros isótopos que pudieran ser mejores para la realización de este tipo de procedimientos. Quiere decir, tenemos que el primer nivel nos dice que la práctica tiene que estar justificada en general, el segundo nivel nos dice que los procedimientos tienen que estar justificados, pero el tercer nivel nos dice que aunque los procedimientos generales estén justificados, debe existir una justificación específica para cada paciente. Quiere decir, un rayo de X de tórax es un procedimiento que está justificado. Ahora, que esté justificado en un paciente en específico, bueno, ese es el tercer nivel de justificación que contempla la norma. Y dice que la justificación de la exposición de un paciente se realizará, ya sabemos, en consulta entre el médico prescriptor y el médico que ejecuta el procedimiento radiológico, teniendo en cuenta en particular la idoneidad de la solicitud, la urgencia del procedimiento en ese paciente, las características de la exposición médica en el caso de ese paciente, las características del paciente en sí mismo. No es lo mismo un paciente pediátrico o una mujer embarazada que un paciente común, y la información pertinente de procedimientos radiológicos anteriores, que es algo muchas veces no tomado en cuenta y que es muy relevante para la justificación. Muchas veces
A los médicos les gusta tener el, el- el resultado del procedimiento realizado en su hospital, en su clínica o algo así. No confían en procedimientos que ya se han realizado anteriormente. Y finalmente eso conduce a una mala justificación. A veces no se justifica repetir esos procedimientos. También la norma establece algunos requisitos de justificación respecto a la población asintomática, que son el artículo 175 y 176, que tiene que ver fundamentalmente con los estudios estos que se hacen para, por ejemplo, para detección precoz del cáncer de mama con mamografía y también otros estudios que eventualmente pudieran ser requeridos a un paciente sano. Y eso está establecido en esos artículos de la norma. No vamos a entrar mucho en detalle en ello porque no es lo más común. Y en el artículo 77, 177 también establece requisitos respecto a la justificación de la exposición médica en voluntarios, en esa persona que se, se utilizan para un programa de investigación biomédica y que fundamentalmente tienen que ver con que se cumpla con la declaración de Helsinki y que haya una aprobación supeditada a un comité, a la opinión de un comité de ética de órganos profesionales y que de alguna forma se avale que efectivamente el protocolo de investigación tiene más beneficios que riesgos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. De manera que, como vimos, la justificación en la exposición médica es una cosa muy importante para la protección radiológica de los pacientes para evitar estudios que son mm, estudios realizados sin ninguna justificación. Y recuerden, tienen tres niveles de justificación. Ahora, el segundo principio de la protección radiológica es la optimización. Y la pregunta sería, ¿cómo se aplica el principio de la optimización en el caso de las exposiciones médicas? Porque el principio de la justificación en sentido general apunta a que se den las dosis más bajas que sean razonablemente alcanzables. Pero cuidado, en terapia precisamente no necesitamos que las dosis sean bajas, todo lo contrario, necesitamos dosis altas al tumor para poder curarlo. Y, y, y igual en medicina nuclear terapéutica ocurre eso. Y por otra parte, dosis demasiado bajas pueden comprometer la calidad de imagen y por eso también tan bajas puede ser malo desde el punto de vista de los estudios diagnósticos. Entonces, el, eh, para entender un poco lo que ocurre en el proceso de justificación, es bueno ver este gráfico que es meramente un gráfico mnemotécnico para comprender cómo varía la estimación de la información diagnóstica con la dosis. En este caso, estamos hablando de actividad administrada, por ejemplo, en medicina nuclear, pero algo similar ocurre en radiodiagnóstico. Por debajo de lo que señala esta curva, pues no hay ninguna estimación de la información diagnóstica. Quiere decir, si damos dosis demasiado bajas, no nos va a servir para nada. Estaríamos al fin irradiando al paciente y no nos serviría para nada. Por arriba de un umbral determinado, comienza a aumentar rápidamente la calidad de la información diagnóstica con el aumento de la dosis administrada. Pero ya cuando se superan determinados niveles, ya ese aumento no es lineal, sino que un poco se hace menos evidente el aumento de la calidad diagnóstica. Y si se aumenta mucho la dosis, llega el momento que es contraproducente, quiere decir que afecta a la calidad diagnóstica. De manera que si queremos optimizar, tendremos que buscar un valor
en esta parte donde aumenta rápidamente la información diagnóstica con la actividad administrada, de manera que encontremos una calidad diagnóstica adecuada atendiendo a un nivel de actividad o de dosis que sea el menor necesario para obtener esa calidad de imagen adecuada. Con lo que quiero decir que esto no es como la fotografía, que el mejor estudio no es la mejor fotografía. El mejor estudio es aquel que tiene una calidad de imagen adecuada para el objetivo diagnóstico con la menor dosis de radiación posible al paciente. Y ese es precisamente el reto de la optimización. De manera que en el caso de las exposiciones médicas, el principio de justificación pudiera anunciarse de la siguiente forma: aunque la exposición médica esté debidamente justificada, el principio de optimización impone determinados requisitos técnicos a las fuentes y equipos, a los procedimientos utilizados y a los procedimientos utilizados de manera tal que la dosis administrada sea la mínima requerida para garantizar una adecuada calidad de imagen diagnóstica o una adecuada efectividad del tratamiento terapéutico que se realice. Entonces, ese es el reto de la optimización en el caso de las exposiciones médicas. Se reconocen algunos aspectos que son esenciales para la optimización de las exposiciones médicas, que son consideraciones relativas al diseño de los equipos, consideraciones relativas a las operaciones que se realizan, a los procedimientos, aspectos que tienen que ver con la calibración de los equipos y la fuente, aspectos que tienen que ver con la dosimetría clínica, quiere decir la dosis que al final se le administra al paciente, y aspectos relativos a la garantía de calidad. Vamos a ver en más detalle cada uno de estos aspectos que tienen que ver con la optimización. Y cada uno de ellos son puntos de la norma UE 100. Por ejemplo, el artículo 178 dice que los representantes legales en coordinación con los suministradores deberán garantizar que velarán porque el equipo radiológico médico y los programas informáticos que puedan influir en la administración de la exposición médica se utilicen solamente si se ajustan a la normativa internacional aplicable, que es el caso de las normas esta IEC o 6, como también se le dice en español. No. ¿Y por qué? Porque usted puede querer optimizar todo lo que usted quiera, pero si el equipo que usted tiene no es adecuado, ninguna acción que usted haga al final va a ser suficiente para garantizar la optimización. Entonces hay que partir de que el equipo no sea un equipo viejo, un equipo desactualizado, un equipo que ya tiene muchas limitaciones tecnológicas que aunque usted lo quiera, va a ser imposible optimizar con ese equipo. De manera que los equipos usados en las aplicaciones médicas deben satisfacer los requisitos de diseño establecidos en esa normativa internacional. Hay normativa de ese tipo, ahí yo le puse una pantalla de una, pero hay normativa de ese tipo para todos los equipos que se usan, y ahora en el módulo 2 cuando entremos, vamos a hablar de cuál es la normativa aplicable en cada uno de esos equipos. El segundo aspecto que vimos eran consideraciones relativas a la operación, que tienen que ver en primer lugar con los parámetros de uso del equipo. Y en este sentido, la norma en el artículo 179, la UE 100, dice que en el caso de los procedimientos radiológicos de diagnóstico y en los procedimientos de intervencionismo, el médico que aplica el procedimiento radiológico en coordinación o cooperación con el tecnólogo y cuando sea necesario con el físico, y si procede, por ejemplo, como es en medicina nuclear, con el radiofarmacéutico, debe garantizar el uso
del equipo radiológico médico y los programas informáticos apropiados y el empleo de las técnicas y los parámetros apropiados para someter al paciente a una exposición médica que sea la mínima necesaria para cumplir con el objetivo clínico del procedimiento. Y por supuesto que eso que aplica para los equipos también aplica para los equipos. En el caso de radiodiagnóstico e intervencionismo, también aplica para medicina nuclear. ¿En qué sentido? En el sentido que lo dicta el artículo 181 de la norma, que dice que en el caso de los procedimientos radiológicos terapéuticos en que se administra radiofármaco, el médico que aplica el procedimiento radiológico en coordinación con el físico médico y el tecnólogo, y si procede el radiofarmacéuta, deben asegurar que para cada paciente se seleccione y administre el radiofármaco apropiado con la actividad apropiada para que la dosis se concentre fundamentalmente en el órgano de interés y el resto del cuerpo se mantenga, tenga niveles de dosis lo más bajo que sea razonablemente alcanzable. Y eso es en general una máxima para medicina nuclear. Por ejemplo, si usted tiene que hacer un procedimiento, como es el procedimiento, por ejemplo, un procedimiento de medicina nuclear, eh, donde usted utiliza leucocitos marcados. Este es un procedimiento que tradicionalmente se ha hecho, se puede hacer con indio 111 y con tecnesio 99. Si usted ve el indio 111 para un procedimiento de este tipo, aportaría 7,2 milisievert en total por el procedimiento, aun cuando se administra una actividad relativamente pequeña. El tecnesio, administrando una actividad mucho más alta, daría una dosis total de 2,2 milisievert, quiere decir menos de un tercio de la que daría el indio. De manera que ahí es donde está la optimización. Si usted tiene opciones de usar varios radiofármacos y varios isótopos, utilice aquellos que puedan reportar un resultado dando la menor dosis posible a los pacientes. Hay, eh, hay requisitos, hay un requisito específico en la norma, que es el artículo 182, que tiene que ver con los parámetros de uso de los equipos. Y dice que los representantes legales deben garantizar que se tengan en cuenta los aspectos específicos de la exposición médica en el proceso de optimización para sobre todo los casos que son más críticos. Los pacientes pediátricos, es muy importante focalizar ahí. Las personas que formen parte de un programa de detección de enfermedades también es importante porque es un universo muy grande. Entonces hay que focalizar ahí y tratar de reducir al mínimo las dosis. Los voluntarios en un programa de investigación biomédica, las dosis relativamente altas administradas a pacientes, que pueden ser, por ejemplo, en radioterapia o en medicina nuclear terapéutica, la exposición del embrión o el feto, en particular en los procedimientos radiológicos que son más críticos, como puede ser tomografía, procedimientos intervencionistas o procedimientos de medicina nuclear con yodo 131. Son procedimientos muy críticos desde el punto de vista de la dosis que le puedan aportar al embrión y al feto, de manera que ahí hay que afilar, digamos, la justificación, la optimización, y en la exposición de niños lactantes como resultado de tratamientos de las madres que están amamantando a los hijos con radiofármacos. En todos esos casos, la norma pone un énfasis mayor.
El otro aspecto importante desde el punto de vista de la optimización es la calibración de los equipos y la fuente. Y es por eso que la norma en el artículo 183 dice que a los fines de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto para la protección radiológica de los pacientes, la exposición médica, se deberá contar con un físico médico quien debe garantizar un grupo de aspectos o de actividades fundamentales. En primer lugar, todas las fuentes que den origen a una exposición médica deben ser calibradas utilizando protocolos aceptados a nivel nacional o internacional. Lo segundo es que las calibraciones tienen que realizarse antes de poner en uso los equipos y con determinada periodicidad después, amén de que después de un mantenimiento que pueda variar los parámetros dosimétricos del equipo, también debía hacerse una calibración. Las calibraciones en particular de las unidades de radioterapia, la norma pide que tengan una verificación independiente, quiere decir por un segundo físico. Y las calibraciones de todo el equipamiento que se usa precisamente en la calibración de los equipos, pues debe ser trazable a un laboratorio secundario de calibración dosimétrica. Quiere decir, tenemos que eh, tener certeza de que los equipos que utilizamos para calibrar a su vez están calibrados. Ese es un aspecto muy importante. Lógicamente, esto condiciona el hecho de que existan, en el caso del diagnóstico, determinados niveles de dosis que se administran a los pacientes que se puedan considerar de referencia diagnóstica. ¿Y qué son los niveles de referencia diagnóstica? Son niveles utilizados en imagenología en general, en radiodiagnóstico, intervencionismo y medicina nuclear, mediante los cuales nos dan una indicación en condiciones, digamos, habituales, la dosis que reciben los pacientes o la cantidad de radiofármacos que se les administra a ellos es, es, eh, em, es adecuada teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales y también las experiencias de determinados protocolos que puedan realizarse o estudios que puedan realizarse nacionalmente. En general son estudios de optimización. Por eso dice que los representantes legales deben garantizar que se utilicen estos niveles de diagnóstico en la optimización de la exposición médica. Quiere decir, usted no debería en su clínica apartarse mucho de la dosis que recibe un paciente por un estudio similar en una clínica con un equipamiento similar. Es la idea de estos niveles de referencia diagnóstico. Por ejemplo, aquí para medicina nuclear hay un ejemplo de niveles de referencia para los diferentes tipos de estudios. Hay mucha bibliografía donde hay niveles de referencia recomendados en determinados países. Lo idóneo sería contar con niveles de referencia en Uruguay, pero a ausencia de esos niveles, por lo menos es importante compararse con niveles de referencia diagnósticas internacionales. Bueno, otro elemento importante también en el control de la exposición médica es el aseguramiento y control de calidad, como le dice la norma UE 100, que en definitiva en el OIA se le llama garantía de calidad. Garantía y control de calidad, se le llama en las normas del OIA. ¿Y qué es la garantía de calidad? Bueno, es una función de un sistema de gestión que aporta confianza en el cumplimiento de determinados requisitos especificados. Ahí también está otra definición que da la ISO 9000 del 2015, pero lo importante en esto es poder diferenciar qué cosa es garantía de calidad y qué cosa es control de calidad. Garantía de calidad
es algo proactivo que hacemos antes de que algo vaya a salir mal. Es un proceso de análisis. Previene deficiencia y trabaja sobre todo el proceso en su conjunto. El control de calidad es algo, son medidas ya de tipo reactiva, quiere decir, son mediciones y verificaciones. Eh, y, y, son medidas que trabajan sobre un aspecto concreto y que permiten identificar determinadas deficiencias particulares de un equipo o un procedimiento específico. De manera que de alguna forma el control de calidad es parte de la garantía de calidad. La norma UE 100 en el artículo 187 dice que los representantes legales, al aplicar los requisitos de la norma en lo relativo al sistema de gestión, deben establecer un programa de aseguramiento o de garantía y control de calidad de las exposiciones médicas con la participación activa de todas las personas que de alguna forma desarrollan funciones importantes para la protección radiológica del paciente, físico, médico, tecnólogo, etcétera. Y ese programa de alguna forma debía alinearse con las recomendaciones de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el OIA también tiene determinadas recomendaciones, de manera que no es cualquier programa, es un programa que sea suficiente para garantizar las exposiciones médicas de los pacientes. En el artículo 68 dice que los representantes legales deben garantizar que los programas de aseguramiento y control de calidad de las exposiciones médicas incluyan mediciones de parámetros, aplicación de medidas correctoras cuando estos parámetros se desvían de determinados límites, verificación de factores físicos y clínicos apropiados utilizados en los procedimientos radiológicos, el mantenimiento y registro, el mantenimiento de registro de los procedimientos y los resultados de ese programa. No vale la pena solo hacer las pruebas y implementar el programa, sino también hay que registrarlo y comprobaciones periódicas de la calibración y las condiciones de funcionamiento de los equipos que se utilizan en la realización de esos programas de garantía de calidad. La norma, en el caso de las exposiciones médicas, tiene un particular énfasis en la protección de la paciente embarazada y que está lactando. De manera que dice que los representantes legales deben garantizar que se coloquen señales, instrucciones en lugares públicos, salas de espera para pacientes y otros lugares apropiados, y se utilicen también otros medios de comunicación según proceda para solicitar a las pacientes que deban someterse a un procedimiento radiológico que informen al médico que aplica el procedimiento o al tecnólogo en caso de que la paciente esté o pueda estar embarazada o se encuentre en un periodo de lactancia de un niño pequeño, ¿no? Esto hay que, debe ser implementado en las clínicas con múltiples medidas, quiere decir, un solo letrero no es suficiente. Lo corriente es implementar varias medidas para evitar que se irradien eh, pacientes que puedan estar embarazadas. Y cuando veamos cada una de las prácticas en el módulo 2 vamos un poco a hablar más en detalle sobre esto. También la norma tiene requisitos específicos relacionados con
el alta de pacientes que se someten a procedimientos radiológicos de medicina nuclear de medicina nuclear con el uso de fuentes radiactivas. Y en ese caso dice que el alta solo podrá realizarse cuando la actividad de los radionucleidos presentes en el paciente sea tal que la dosis que reciba un miembro del público o su familiar sea suficientemente baja y a la vez solo cuando se ha facilitado al paciente o al tutor del paciente instrucciones bien claras de cómo deben manejarse este tipo de pacientes. Aquí en esta tabla, por ejemplo, hay valores que hay reportados en la bibliografía acerca de la actividad máxima que requiere por encima de ella el paciente debe permanecer hospitalizado y los valores también de tasa de dosis a partir del cual el paciente debe permanecer hospitalizado. Quiere decir, por debajo de estos valores, pues los pacientes podrían ser dados de alta. Bueno. Y la última parte tiene que ver con el tema de las exposiciones médicas accidentales. Quiere decir, si bien, como hablamos ya, las situaciones de emergencia están concebidas para la exposición ocupacional y para el público y no para las exposiciones médicas, indudablemente la norma parte por reconocer de que pueden ocurrir exposiciones médicas accidentales y dice que los representantes legales deben asegurar que se adopten todas las medidas factibles para reducir al mínimo la probabilidad de que ocurran estas exposiciones médicas accidentales que pueden ocurrir debido a errores de diseño, fallos operacionales de los equipos, errores humanos, errores informáticos, etcétera. Entonces, los representantes legales deben investigar todas esas exposiciones médicas que se consideren accidentales. Y aquí viene un gran tema. ¿Qué cosa considerar exposiciones médicas accidentales? En el módulo 2 vamos a ver en cada práctica qué significa una exposición médica accidental. Quiere decir, cuándo tendríamos que considerar una exposición médica accidental en medicina nuclear y cuándo en radiodiagnóstico e intervencionismo. Pero la norma deja pautas generales y dice que, por ejemplo, todo tratamiento médico administrado a persona equivocada, tejido equivocado, mediante un radiofármaco equivocado, con una actividad equivocada, dosis o fraccionamiento de dosis que difiera considerablemente, puede ser por arriba o por debajo, porque tan malo es un accidente por subdosis como por sobredosis, de los valores prescritos por el médico deben ser considerados como exposiciones médicas accidentales. También nos dice que todo procedimiento radiológico de diagnóstico o procedimiento de intervención guiado por imágenes en que en que personas equivocadas o el tejido equivocado se someta a exposición, también debe ser considerado como una exposición médica accidental. También nos dice que toda exposición con fines diagnóstico que sea considerablemente superior a la prevista debe ser considerada como exposición médica accidental. ¿Y qué es considerablemente superior a la prevista? Bueno, después en el módulo 2 vamos a ver en cada práctica qué cosa es considerablemente superior a la prevista. Pero en el diagnóstico, los niveles de referencia diagnóstica pueden servirnos para ver cuánto nos apartamos de los niveles eh, considerablemente superior
a lo previsto. También dice que toda exposición asociada a un procedimiento de intervención guiada por imagen que sea también considerablemente superior a la prevista. Quiere decir, esto aplica tanto para radiodiagnóstico como para intervencionismo. También nos dice que toda exposición accidental al embrión o al feto debe considerarse también una exposición médica accidental. Y finalmente nos dice que todo fallo de equipos radiológicos médicos, programa informático, sistema de eso, que pudiera causar que el paciente sufra una exposición médica considerablemente diferente a las previstas. Como ven, es una definición bastante amplia, pero que deja muy claro que si rebasamos determinados límites, pues ya tenemos que considerarlo como una exposición médica accidental. Bueno, hasta ahí lo que teníamos previsto para el día de hoy. No sé si antes de entrar en las conclusiones alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, entonces, un poco concluyendo con la clase de hoy. La norma UE 100 establece requisitos de exposiciones médicas y estas exposiciones médicas son las que ocurren dentro de las exposiciones planificadas. Segundo, los principios de protección radiológica tienen particularidades en su aplicación en la exposición médica. Existen tres niveles de justificación para cumplir con el principio de justificación en la exposición médica. La optimización de la exposición médica requiere del cumplimiento de diferentes aspectos relativos al diseño de los equipos, los procedimientos, la calibración, la dosimetría clínica y la garantía de calidad. Y finalmente hay que reconocer que también la norma brinda requisitos generales respecto a la investigación y reporte de lo que tiene que ver con las exposiciones médicas accidentales, que si bien no están cubiertas como una emergencia, también deben ser consideradas, investigadas y reportadas convenientemente. Hasta ahí llegamos en el módulo uno. ¿Alguna pregunta? A nadie se le ocurre preguntar, y bueno, ¿y cómo aplica el principio de limitación de dosis en la exposición médica? Hablamos de cómo aplicaba el principio de justificación y el principio de optimización. Bueno, ¿y cómo aplica el principio de limitación de dosis? ¿Alguien me puede decir? Nadie se aventura a decir cómo aplica el principio de la limitación de dosis. Bueno, es que simplemente no aplica. El principio de la limitación de dosis no aplica en la exposición médica. Siempre que una exposición médica esté justificada y optimizada, no habrá ningún límite a la dosis que pueda recibir el paciente. Eso no puede decir que sea cualquier dosis. La dosis tiene que estar justificada y optimizada. Eso lo que quiere decir es que usted no debía nunca dejar de hacer un estudio a un paciente optimizado y justificado por el hecho de que ya el paciente se ha hecho estudios anteriores. Por ejemplo, hay pacientes que requieren una tomografía cada X tiempo debido a la patología que tiene. Bueno, si el principio de limitación de dosis si aplicara a la exposición médica, llegaría el momento que ese paciente no podría hacerse más tomografía. Y no es así.
Es decir, siempre que se requiera la tomografía que esté justificada y que esté optimizada, no habría ningún límite para que el paciente se haga la tomografía. ¿Queda claro eso? Muy bien. Bueno, hasta aquí. Gracias por haber estado en el primer módulo. Recuerden que es solo el primer paso. Ahora entramos al segundo módulo. Vuelvo a recordar, de todas formas voy a mandar un mensaje a todos los participantes. El próximo martes la clase es solo para los que están en el curso de radiodiagnóstico e intervencionismo, y el próximo jueves solo la clase es para los que están en el curso de medicina nuclear. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Si es así, entonces cerramos la clase de hoy y nos vemos el próximo martes, los del curso de radiodiagnóstico e intervencionismo, y el próximo jueves, los del curso de medicina nuclear. Gracias a ustedes y que descansen.